¿Qué tal amigos de trading y otras cosas? En este vídeo vamos a echar un vistazo a este extraño gráfico el cual tiene implicaciones impactantes para los principales mercados. De hecho es posible que te sorprenda lo que dice este gráfico sobre el mercado para los próximos años. Este es el gráfico llamado los ciclos de Benner. Profundizaremos en lo que representa y lo que significa potencialmente para los principales mercados. Este gráfico tiene una gran trascendencia para los mercados y potencialmente también para Bitcoin, ya que sabemos que Bitcoin está estrechamente correlacionado a los mercados tradicionales y nos podrá servir para nuestros análisis. Es un gráfico ideado y creado por Samuel Benner en el siglo XIX, pero retrocediendo un poco en la historia al siglo XIX, Samuel Benner era un granjero muy rico y próspero conocido por ser un fabricante de herrajes y de fundición. Benner vivió desde muy cerca la crisis de 1873 y la guerra civil. Su negocio recibía todo el beneficio de la industria que se financiaba con la guerra. Una vez que la guerra y el pánico le arruinaron su negocio, volvió a la vida del campo siendo agricultor de trigo en Ohio. Esto le abrió la mente para empezar a estudiar los altibajos que afectaron a sus negocios. Por ello comenzó a estudiar estadística para entender los ciclos de las materias primas y de la economía, por lo que empezó a recopilar datos de los mercados del trigo con el propósito de encontrar las causas de sus fluctuaciones, consiguiendo averiguar que existe un alto grado de repetición y un carácter cíclico en la evolución de los precios. Todo ello le llevó en 1857 a publicar sus conclusiones sobre su estudio en un libro titulado Las profecías de Benner sobre la evolución de las subidas y bajadas en los precios, en donde hace mención a las oscilaciones de precios del ganado porcino, del hierro y del origen del pánico financiero sobre un periodo de tiempo a vistas futuras. Identificando un patrón muy interesante que plasmó en un gráfico llamado Ciclo Benner, fue dibujado en 1875 por el propio Benner hace más de 100 años. En su publicación menciona que el mercado tiene esencialmente dos ciclos, un ciclo mayor al que llama el ciclo principal que se muestra en esa línea marrón y que también se compone de un ciclo menor, otro más pequeño que se muestra en negro. Curiosamente el ciclo Benner ha alcanzado algunos mínimos y máximos importantes en el mercado durante los últimos 100 años. Se advierte que este gráfico no es un sistema de comercio que deba usarse como señales de compra y venta, pero a pesar de ello marca momentos bastante interesantes en la historia donde se ha usado como guía importante para una capa de probabilidad adicional donde con otras herramientas técnicas existentes se puede llegar a mantener con confianza operaciones a largo plazo. Señaló que los máximos de un negocio tienden a seguir una pauta anual de 8, 9 y 10 años que se repite como una constante y para los mínimos, sin embargo, marcó dos pautas indicando que las recesiones y las depresiones tienden a alternarse. Investigó que en los años 1819, 1837, 1857 y 1873 habían sido años de depresiones y reflejó la pauta cíclica de 16, 18 y 20 años. Observó también que, a pesar de aplicar la pauta 20, 18 y 16 para las recesiones, los mínimos de mercados de estos tienden a seguir la misma pauta de 16, 18 y 20. Todo ello fue descubierto gracias al estudio de los ciclos meteorológicos y astronómicos, dando suma importancia a los equinoccios y al movimiento de Júpiter. Analicemos en primer lugar los ciclos principales que se muestran en las líneas marrones. Los ciclos más grandes, se observa que el ciclo principal captó algunos máximos y mínimos importantes y se refiere a la finalización de cada año. Por ejemplo, si ves el año 1999 no se refiere al comienzos de 1999 sino al final de ese año. Veamos otro ejemplo, miremos la primera parte superior importante de 1927 según el ciclo principal, por lo que está diciendo que podríamos experimentar un ciclo descendente importante desde finales de 1927 hasta aproximadamente 1931. Casi en el clavo de la gran caída de Wall Street de 1929, aproximadamente un año después, siguiendo este ciclo si se hubiese vendido en 1927 estaríamos fuera del mercado desde 1927 hasta 1929, y también fuera desde 1930 y 1931. Y así se evitaría la desagradable crisis del colapso de Wall Street, bastante acertado porque faltaba aproximadamente un año para la Gran Depresión de la década de 1930.
Otro ejemplo se observa en el periodo alcista desde 1996 hasta el máximo importante de finales de 1999, la burbuja de Internet.com, y para el colapso de las .com que se produjo aproximadamente un año después de 1999 en el año 2000. El mercado de valores estuvo en la cima en el año 2000 para luego colapsar un 80% de caída en el Nasdaq, sin mencionar una caída del 50% en el S&P 500. Otra de las predicciones del gráfico también muestra la gran caída pandémica que vimos desde finales de 2019 hasta principios de 2020, aunque probablemente si siguiésemos este gráfico nos hubiésemos perdido el gran rally que ocurrió después de la pandemia. Centrémonos ahora en el ciclo menor, porque esas líneas negras que vemos en el gráfico son relevantes, por lo que en estas hay un patrón específico que Benner descubrió con la fluctuación del mercado de los ciclos. Como se puede ver en esta tabla, el mercado pasa por 2 años de un ciclo favorable o positivo y luego 5 años de un mal periodo o un ciclo negativo, después de unos 4 años buenos o positivos que le siguen 7 años negativos. Luego llega un ciclo positivo de 3 años seguido de un ciclo negativo de 6 años. Si obtienes una imagen general, el gráfico de Benner lo muestra en el ciclo menor, tomando en consideración las líneas negras. Desde 1926 a 1931, un poco antes de la crisis de 1929, evitando pérdidas considerables en la Gran Depresión, que fue la primera crisis importante en bolsa, hasta finales de 1931. Por lo tanto, podemos observar que las líneas superiores serían los ciclos con pánicos económicos, los cuales se repiten cada 54 años, 1819, 1837, 1857 y 1873. Las líneas del medio son los ciclos de altos precios como los del lingote de hierro. Estos ciclos tienen una duración de 8, 9 y 10 años y se repiten cada 27 años. Y por último, las líneas bajas basadas en los precios de los lingotes de hierro, que tendrían una duración de 11, 9 y 7 años que se repiten cada 27 años. Podemos ver escenarios si nos fijamos en fechas más recientes. Vemos marcado periodos alcistas desde 1996 a 1999 hasta que a finales reventó la burbuja.com. Por otra parte, por ejemplo, la gran caída que tuvimos de los años 2007 a 2008, que si hubiésemos vendido a finales del 2007 evitábamos la gran caída de la burbuja inmobiliaria de 2008. Está claro que no todas las señales en su gráfico son correctas, en ocasiones, como por ejemplo no es correcta alguna caída posteriormente a finales del año 2016, de hecho 2016 fue un buen año para ingresar al mercado de valores, sin embargo en ese periodo sí hubo una baja en los mercados por los aranceles del primer mandato de Donald Trump. En cualquier caso, parece que la mayoría de sus pronósticos son correctos en el ciclo de Benner. El gráfico marca que desde finales del año 2023 a finales del 2026 son buenos años para acumular en la bolsa, o que según Benner deberían ser buenos periodos para acumular. Solo el tiempo le dará o le quitará la razón, pero de lo que está claro y de lo que todo el mundo habla es de una posible recesión en estos siguientes años. Por lo que no nos debería extrañar un nuevo retroceso en la bolsa por algún otro cisne negro o evento fundamental que nos pueda llevar los precios a niveles bajos. En otras palabras, si el gráfico acierta, este periodo que corre podría ser un periodo alcista con todos los cambios que significa, la adaptación del mundo cripto y la inteligencia artificial que pueden ayudar a impulsar al mercado, así como también podrían ser uno de los factores de una próxima burbuja. Tenemos que dejar claro que estos ciclos no deben usarse como un sistema de negociación efectivo para señales de compra y venta, pero definitivamente es simplemente una guía que desde nuestro punto de vista creemos que es realmente interesante y fascinante. Una herramienta que se puede usar entre otras técnicas que de seguirse presentando factores que alteren al mercado podría comenzar una corrección a finales del 2026 y llegar a puntos altos desde 2032 para a finales del 2034 o 2035 y probablemente encontrarnos con otra gran caída mucho mayor, que de tener razón podría durar 5 años o más hacia un periodo muy bajista y negativo para los mercados. Los ciclos económicos nos ayudan a entender el porqué de las idas y venidas del mercado y existen numerosas teorías, como por ejemplo la de que la rentabilidad esperada tiende a ser decreciente debido al crecimiento de inventarios hasta que se extiende el pesimismo y se genera desconfianza.
O por otra parte la teoría expuesta de los ciclos económicos en la cual la industrialización llegaba a nuevos países creando un ciclo expansivo que al agotarse genera un ciclo depresivo. Por ejemplo, existen otras variantes del ciclo de Benner utilizadas por el mismo creador de las ondas de Elliott que señalan que los máximos del Dow Jones se daban cada 8, 9 y 10 años mientras que los mínimos seguían la secuencia 16, 18 y 20 años. Esta teoría ha recibido críticas debido a la forma de selección de los años escogidos para llevar a cabo esta pauta. También se le achaca el hecho de que el comportamiento de los mercados financieros ha cambiado y la capacidad de los gobiernos para estimular las economías ha crecido de forma considerable. Durante estos últimos años, la economía financiera se ha separado más de su subyacente real y esta teoría tiene su fundamento en ciclos naturales como comentábamos anteriormente. Será interesante observar cómo la laxa política económica de los principales bancos centrales influye en la capacidad predictiva de la teoría de Benner. Aún así, el elevado grado de acierto de este estudio merece tenerlo en cuenta para comprobar su validez bajo el prisma de la economía actual. La formulación de la teoría de Benner ha acertado en prácticamente todos los techos de mercado acaecidos. Por otro lado, ha fallado también en el techo de 1991 y se adelantó en 6 meses el del año 1964. Pero ahora, quedaría que por tu parte analizar esta teoría teniendo en cuenta la precisión, que según cómo se mire ha tenido una frecuencia acertada de los ciclos de máximos y mínimos de bolsa. Para ello en esta parte, hemos diseñado un indicador en TradingView, que podrás encontrar publicada gratis como TYC, ciclos Benner. Con nuestro indicador podrás ver los ciclos mayores o los ciclos menores. También podrás activar las líneas de los eventos relevantes y económicos de la historia, así como también los halvings que ha tenido Bitcoin. Para obtenerlo solo tienes que seguirnos, darle me gusta a este vídeo y dejar tu comentario comentando que quieres el indicador. Te pasaremos por privado el indicador para que lo actives totalmente gratis. Activando nuestro indicador, en el símbolo SPX del índice del S&P 500 en barras de 12 meses o de un mes, podrás ver cómo se marcan las tendencias de los eventos económicos como por ejemplo, máximos en 1983, reactivación de la economía empezando en Estados Unidos y prolongándose un año después a Europa y Japón. 1991, Estados Unidos se proclamó la única superpotencia del mundo. 2000, especulación en los mercados inmobiliarios. 2013, economía dominada por las políticas monetarias de los bancos centrales. Mínimos en 1975, fin del régimen de Saigón y fin de la guerra en el gobierno de Nixon. 1995, crisis económica de México. 2011, crisis del euro. Podrás ver también otros ejemplos de acontecimientos como los que hemos comentado anteriormente en 1987, crisis de confianza en Wall Street. 2003, burbuja tecnológica. 2008, burbuja inmobiliaria. 1999, pandemia. Próximamente este 4 de marzo, en este segundo periodo actual del presidente de Estados Unidos Donald Trump, activará nuevamente nuevos aranceles. ¿Será este un nuevo escenario de caída o miedo en los mercados como pasó en su primer mandato del 2018? Según el gráfico de Benner aún estaríamos en el periodo alcista hasta el 2026 para luego tener una caída de 6 años reactivándose para el 2032, pero en resumen, queremos volver a comentar que confiar en las predicciones de un gráfico con 150 años de historia no nos asegura al 100% de que vayamos a generar beneficios futuros. Por eso, es mejor que sigamos fijándonos en los verdaderos motores del mercado bursátil, es decir, la economía, los resultados empresariales, la confianza de los inversores y el análisis técnico del precio. Hará falta algo más que unas cuantas secuencias de ciclos de mercado para predecir hacia dónde nos dirigimos ahora mismo. Esperamos que esta fascinante historia y gráfico haya sido tan interesante como nos lo ha parecido a todo el equipo de trading y otras cosas. Síguenos en nuestras redes y recuerda que para obtener el indicador, solo tienes que seguirnos, darle me gusta a este vídeo y dejar tu comentario comentando que quieres el indicador. Nos vemos en el mercado.